Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el mundo se encontraba sumido en una profunda crisis política, económica y moral. Entre 1914 y 1918, la humanidad presenció una guerra sin precedentes, con millones de muertos, ciudades devastadas y un continente europeo dividido por el dolor y la desconfianza. Ante esta tragedia, los países vencedores buscaron una manera de garantizar la paz y evitar que un conflicto semejante se repitiera. Fue así como en 1919 se convocó la Conferencia de Paz de París, de la cual surgió el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de ese mismo año en el Palacio de Versalles, un lugar cargado de simbolismo histórico. El tratado representó el fin formal de la guerra entre las potencias aliadas y Alemania, pero también el inicio de una nueva etapa en las relaciones internacionales. Los principales líderes de las potencias vencedoras, conocidos como los Cuatro Grandes, Woodrow Wilson de Estados Unidos, George Clemenceau de Francia, David Lloyd George del Reino Unido y Vittorio Orlando de Italia, fueron los encargados de definir las condiciones de la paz. Alemania, en cambio, no fue invitada a negociar, simplemente se le presentó un documento que debía aceptar, lo que marcó desde el inicio el carácter impuesto del acuerdo. Europa estaba en ruinas. Francia y Bélgica exigían justicia y reparación por los daños sufridos, mientras que Estados Unidos, a través de la visión idealista del presidente Wilson, proponía una paz basada en los principios de autodeterminación, diplomacia abierta y cooperación internacional. Sin embargo, prevaleció la postura de los países europeos, especialmente de Francia, que buscaban debilitar a Alemania para impedir su resurgimiento como potencia militar. El resultado fue un tratado que pretendía asegurar la paz, pero que en la práctica impuso condiciones extremadamente duras al país derrotado. El Tratado de Versalles contenía más de 400 artículos que abarcaban aspectos territoriales, económicos, militares y políticos. Uno de los más polémicos fue el artículo 231, conocido como la cláusula de culpa de guerra, que obligaba a Alemania a aceptar la responsabilidad exclusiva por haber causado el conflicto. Esta disposición sirvió como fundamento jurídico para imponerle cuantiosas reparaciones económicas. Alemania debía pagar una suma astronómica de 132.000 millones de marcos oro, cifra que resultó impagable y que hundió al país en una crisis económica profunda. La inflación, el desempleo y la miseria alimentaron el resentimiento social y político que años después sería aprovechado por el nacionalsocialismo para ascender al poder. El tratado también impuso fuertes restricciones militares. Alemania debía reducir su ejército a 100.000 hombres, sin posibilidad de tener tanques, aviación o artillería pesada. La región de Renania fue declarada zona desmilitarizada, y se prohibió cualquier tipo de fortificación en sus fronteras occidentales. Además, se le exigió entregar gran parte de su flota y destruir sus submarinos. En el ámbito territorial, perdió aproximadamente el 13% de su territorio y el 10% de su población. Alsacia y Lorena fueron devueltas a Francia, Poznania y Prusia Occidental pasaron a formar parte de Polonia, y la ciudad de Danzig, actual Dansk, fue declarada ciudad libre bajo administración internacional. Las colonias alemanas en África y el Pacífico fueron distribuidas como mandatos entre las potencias vencedoras, bajo supervisión de un nuevo organismo internacional, la Sociedad de Naciones. La creación de la Sociedad de Naciones fue, sin duda, uno de los aspectos más innovadores del tratado. Por primera vez, se establecía una organización internacional permanente con el objetivo de mantener la paz y promover la cooperación entre los estados. La idea provenía directamente de los 14 puntos de Wilson y buscaba reemplazar la lógica de las alianzas militares por la de la seguridad colectiva. Sin embargo, la ironía fue que Estados Unidos, impulsor de la idea, nunca llegó a formar parte de la Sociedad de Naciones, pues el Congreso norteamericano no ratificó el tratado. Aún así, su creación marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia del derecho internacional, sentando las bases de lo que más tarde sería la Organización de las Naciones Unidas. Desde una perspectiva jurídica, el Tratado de Versalles tuvo una enorme trascendencia en el desarrollo del derecho internacional público. En primer lugar, la cláusula de culpa de guerra introdujo el principio de responsabilidad internacional del Estado, según el cual un país puede ser considerado jurídicamente responsable por los daños ocasionados a otros. Este concepto,
que hoy forma parte del sistema jurídico internacional, fue una de las primeras expresiones del intento de vincular la guerra con la responsabilidad legal. Además, el tratado consolidó la práctica moderna de los tratados multilaterales y mostró la necesidad de establecer procedimientos de ratificación, control y cumplimiento, principios que hoy están recogidos en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. El Tratado de Versalles también influyó en la configuración del principio de autodeterminación de los pueblos. La disolución de los imperios alemán, austrohúngaro, otomano y ruso dio lugar a la creación de nuevos estados, como Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Aunque la aplicación de este principio fue desigual, ya que en las colonias africanas y asiáticas no se reconoció ese derecho, su reconocimiento marcó un paso importante hacia la construcción del derecho internacional contemporáneo y del futuro proceso de descolonización. Sin embargo, las consecuencias del tratado fueron ambivalentes. Desde el punto de vista político y social, el carácter punitivo del acuerdo sembró un profundo resentimiento en Alemania. La sensación de humillación nacional, unida a la crisis económica, alimentó el deseo de revancha que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista jurídico, el tratado mostró los límites del derecho impuesto por los vencedores. Una paz que no se construye sobre la justicia y la equidad está condenada a fracasar. Pese a sus errores, el Tratado de Versalles dejó enseñanzas valiosas para el derecho internacional. Mostró la necesidad de que los tratados se funden en el consenso y no en la coerción, en la cooperación y no en la venganza. También demostró la importancia de las instituciones internacionales como garantes de la paz, idea que más tarde se consolidaría con la creación de la ONU en 1945. Además, impulsó el desarrollo de conceptos como la seguridad colectiva, la responsabilidad del Estado, el derecho de los pueblos a decidir su destino y la resolución pacífica de controversias. El Tratado de Versalles fue, en última instancia, el reflejo de una época marcada por el deseo de reconstrucción y la búsqueda de justicia, aunque su aplicación haya estado llena de contradicciones. Representó el final de una guerra, pero también el comienzo de un nuevo orden internacional basado en normas, tratados y cooperación entre los estados. Su legado sigue siendo objeto de debate. Algunos lo consideran un fracaso por haber contribuido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, otros, una experiencia necesaria para que el mundo comprendiera la importancia de construir una paz duradera sobre bases jurídicas y éticas sólidas. El derecho internacional público, tal como lo conocemos hoy, no se puede entender sin el Tratado de Versalles. Su influencia se percibe en la creación de organismos internacionales, en la formulación de los principios de responsabilidad estatal y en la consolidación de un sistema jurídico que busca garantizar la paz y la justicia entre las naciones. Aunque imperfecto, el tratado representó el primer intento de reemplazar la lógica de la fuerza por la del derecho, y esa sigue siendo, más de un siglo después, su mayor enseñanza. La paz verdadera no se impone, se construye con diálogo, con respeto y con cooperación entre los pueblos.